Doctora Alexia Ratazzi, médica, la conocí, ya te conocía del año pasado, te había visto, te había escuchado en el Congreso de Autismo, y este año le agregaron síndromes relacionados y biomédico. El sexto Congreso Internacional Biomédico sobre Autismo y Síndromes Relacionados. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Lucía. No, de verdad me encantó tu charla, me encantó este lenguaje que usás como médica pediatra y de contención absoluta hacia la familia y hacia los niños y sobre todo yo diría abrir conciencia a los papis de qué se trata todo tipo de enfermedades, porque te dirigías no solamente al autismo, sino a todas las enfermedades. Pero de eso vamos a hablar en un ratito, porque quisiera saber, ¿cuándo elegiste tu profesión como médica? ¿En qué momento? Bueno, en realidad bastante tarde en el colegio. En el quinto año del secundario tenía el problema, que no sé si tienen muchos, que eran que me gustaban muchas cosas. Entonces era difícil elegir, y bastante difícil elegir. Y entonces cuando estaba en quinto año, te diré que más hacia el final del año, estaba entre dos cosas: filosofía o medicina. Ajá. En realidad esas eran mis dos como beta, en ese momento al menos, ¿no? Y en toda la orientación vocacional que me daba, que de hecho me sirvió en ese momento lo que se hacía en el colegio, siempre me decían que bueno, en realidad yo podía hacer lo que quisiera. Siempre ese fue el mensaje. Vos te podés dedicar a lo que quieras hacer. Pero la verdad que el tema del servicio, hacer cosas relacionadas con el servicio, siempre fue algo muy axial en mí. O sea, hacer algo por los otros o ayudar a que otros se sintieran bien, de alguna manera, no importa cómo. Y esta característica sí me acompañó siempre mucho durante la infancia. Por ende, en ese momento dije, ok, bueno, me meto en medicina. Es un lugar desde donde en general, por lo menos el propósito del médico en general es hacer que otras personas se sientan mejor, ¿no? Y bueno, y trato de leer filosofía en mi tiempo libre, que después resultó que no tenía tanto tiempo libre, lo tuve que retomar después, cuando en realidad me meto en lo que es más la psiquiatría, ¿no? Claro. Porque esto que me pasó durante la medicina, la verdad que había muchas cosas de la medicina que en realidad tanto no me gustaban, ¿no? O sea, lo cruento, la parte más agresiva y hostil que tiene la medicina, por lo menos conceptualizada hoy. Por ejemplo, no sé, los pinchazos, la cirugía, lo que es más, que según mi punto de vista genera dolor, para mí era una cosa como yo justamente es lo que no quiero, es generar dolor. Al contrario, en realidad, en todo caso, disminuirlo, al dolor de la gente. Y en esos últimos años de medicina, la verdad que cada vez veía menos cómo, digamos, a qué me iba a dedicar. Tanto es así que cuando termino medicina me voy un año de viaje, de año sabático, porque dije, yo quizás esto no es lo mío. Ah, mirá qué interesante. Y me voy por el mundo a viajar, a dar, ¿a qué me voy a dedicar? Pero bueno, la verdad que cuando hago todo ese recorrido, vuelvo. Y sí, ahí lo tenía más claro, que en realidad lo mío era a través de la palabra, porque si hay algo que tiene la salud mental, ¿no? Y los psiquiatras y los padecimientos que existen en salud mental, que tienen que ver mucho con un órgano que a mí me fascina, que es el cerebro. Que es el cerebro, claro. Y la potencia, y porque la humanidad está tan relacionado con lo que pasa en el cerebro, ¿no? Es como que nuclea todo, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras sensaciones, nuestra historia genética. Nuestra historia, Claro, es mucho. Es un órgano bastante interesante, y además del cual mucho no se sabe también, y eso es otra gran punto. Yo soy muy curiosa, y todo lo que todavía tiene misterios siempre es algo que me atrae mucho. De hecho, también podría haber sido detective también. Si uno quisiera, me podría haber dedicado a tratar de resolver misterios. Claro. Bueno, lo estás haciendo. A nivel familiar lo estás haciendo. Debe ser, de alguna manera u otra, de la cual todavía no me doy cuenta, pero sí. Y bueno, y después, en realidad, viste,
cada vez más ligándome con el tema del autismo, otro tema fascinante. ¿Y cómo te llegó el autismo? Porque no es fácil. Mirá, yo creo que primero uno siempre identifica, cuando uno conoce de estos síndromes o maneras de ser, uno enseguida identifica gente cerca, ¿sí? Gente que a veces es altamente funcionante, es feliz, no tiene demasiadas dificultades con ser de esa manera. Pero la verdad que, digamos, no, hay rasgos en las maneras de ser que yo puedo ubicar en gente muy cercana. Y hasta uno, viste que dicen en psiquiatría, mucha gente se va dedicando a cosas en las que se siente identificado también, ¿no? A ver, no sé, hay gente que se dedica a la ansiedad y generalmente hay gente que ha sufrido un poco claro, o lo tuvo muy cercano. Gente que se dedica al ánimo y es así, cercano al tema del ánimo. Y gente, bueno, y así en el tema del autismo, yo la verdad que cada vez que investigaba más, y especialmente en lo que es autismo en femenino, digo, hay muchas cosas, uno dice, yo creo que me entiendo muy bien con la gente dentro del espectro porque porto también muchas cuestiones relacionadas con el espectro. Partamos de algo realmente interesante, ¿no? Y que yo lo puedo decir porque vengo de otra época, sí. Soy mucho más grande que vos, que había una creencia, por suerte, gracias a Dios, ahora ya no existe más esa creencia, que cuando nacía una criatura con problemas de autismo era culpa de la mamá. Sí. Esa creencia estaba y era una marca terrible que provocaba divorcios, separaciones de familia, un montón de historias, te estoy hablando hace unos cuantos años antes, esos años, ¿no? 60. Que era feo. Tampoco había tantos niños con estas características, ¿no? Así que de eso también quiero que nos comentes un poco. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el primero? Porque yo también soy curiosa. Mirá, está muy bien. Mira, uno de mis primeros pacientes, yo arranco la residencia de psiquiatría infantil en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, el viejo Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno de mis primeros pacientes, siendo residente, así que ya te digo, al mes de empezar mi residencia, era un chico con síndrome de Asperger. Que de hecho, adentro del hospital nadie hablaba de ese síndrome porque, tienen como una visión mucho más psicoanalítica de la salud mental y bueno, viste, no son muy amigos de etiquetar ni de dar diagnósticos de ese tipo, pero yo casualmente ya me había puesto en contacto durante la carrera de medicina con este síndrome de Asperger y me acuerdo, fue una profesora mía de pediatría que un día me da, porque veo que ella vio que yo siempre me interesaba en este tema de salud mental. Y me acuerdo que me dio un escrito sobre el síndrome de Asperger, yo estaba en quinto o sexto año de medicina, casi el último año, para que yo leyera. Y ahí es donde yo me entero del síndrome de Asperger. Entonces, uno de mis primeros pacientes en la residencia, un chico que le encantaban los ascensores, era fanático de los ascensores. Ajá. Viste que las personas con síndrome de Asperger tienen como estos intereses restringidos, muy restringidos y que son expertos en determinados temas. Y él, desde el consultorio, lo único que estaba siempre prestando atención es si el ascensor había abierto sus puertas, si había llegado a ese piso, al tercer piso en salud mental, o en qué tramo estaba, o si andaba o no andaba, porque en los hospitales públicos se rompen seguidos. Y tal es así que llegamos algún día a ir al techo del edificio a ver cómo funcionaba la maquinaria del ascensor. Porque él lo único que le importaba era el ascensor y si funcionaba. Ajá. Y cuánta gente lo había usado. ¿Chiquito? Y tenía en ese momento, ponerle 9 o 10 años. Ajá. Alejandro. Mirá, me acuerdo hasta el nombre y todo. Y bueno, y los primeros pacientes, siempre todos te marcan, ¿no? Pero a mí siempre se me dio que, los chicos, porque he tenido otros chicos dentro del espectro y ya la gente ya me iba asociando más, como que a vos te gustan este tipo de personas. A vos hay algo, hay un vínculo, hay una conexión que se da y bueno, la gente te empieza como a asociar también, bueno, a ella es la que le gusta eso. Y efectivamente, claro, lo que pasa es que en este caso de patologías tenés que trabajar absolutamente con la familia. Siempre, pero en todo caso de un niño
uno tiene que trabajar con Pero la seguís familia. Trabajando con la familia, porque no es que se corta, Y porque cada se vez adolescente. más, Claro. en realidad, porque ¿qué es lo que pasa? Te diré que eso en realidad es un recorrido, porque al principio yo trabajaba muy directamente con los niños. Y lo que me empiezo a dar cuenta durante el recorrido de la vida, digamos, es que en realidad muchas veces no son los niños los que están sufriendo. No son los niños los que están sufriendo, ¿no? O sea, en medicina estamos acostumbrados a decir, ok, vamos a hacer algo por ese supuesto sufriente para relevarle el sufrimiento. Pero ¿qué me decís cuando hay un chico que en realidad no es que está sufriendo, no es que está mal? Y los que están, uno entonces empieza a mirar alrededor y dice, pero ¿quién está sufriendo acá? ¿Quién está sufriendo? Y muchas veces te encontrás, especialmente lo que te digo de espectro autista, es que los que están sufriendo son los adultos. Y están sufriendo en realidad por creencias, por prejuicios que tienen otras personas, por expectativas no cumplidas, por todas cosas que tienen que ver con lo que uno piensa y cree. Claro, ¿Entendés? claro. Y si vos vas y decís, ok, yo quiero disminuir padecimiento, quiero disminuir sufrimiento, tenés que ir a la fuente. O sea, ¿qué está haciendo que esa mamá o ese papá o esa abuela esté sufriendo? ¿Es porque se está imaginando que en el futuro su hijo no se va a casar y no va a tener una familia? ¿Porque se imagina que no va a poder terminar el colegio? ¿Porque no va a tener amigos? Pero esos son todos pensamientos del adulto que le generan sufrimiento al adulto, cuando en realidad el niño capaz que no tiene esas preocupaciones. Yo tuve un profesor, por ahí lo conoces, Enrique Mariscal, que decía, que decía, ¿por qué estamos sufriendo a crédito? ¿Sí? Si todavía no pasó. Y bueno, la vida es tan increíble, ¿no? Eso tiene que ver mucho ahí con las expectativas y que el ser humano, bueno, es uno de los grandes venenos mentales del ser humano, es esto de estar todo el tiempo, en vez de estar aquí ahora, que es donde deberíamos estar, porque es el único lugar del cual tenemos control y en donde estamos efectivamente, el ser humano, ¿qué hace? Viaja para adelante o viaja para atrás. Con las culpas, ¿no? Y primero, lo de atrás no lo puedes cambiar. Sí, es verdad. Por lo menos no lo puedes cambiar con la cabeza. Y lo de adelante todavía no sabes, en realidad no sos gurú, salvo algunas personas que pueden predecir el futuro. Alexia, ¿y cuándo te convocan a vos? ¿En qué momento? Porque la familia, teniendo esta especialidad específica que es este tipo, porque entiendo que no solamente tenés autismo, sino tenés otras enfermedades relacionadas, ¿no? Nosotros en Panacea, la organización que fundamos con este grupo de profesionales y colegas y amigos hoy por hoy, en realidad el foco está puesto en condiciones del espectro autista. Ajá. Pero te digo, la verdad es que uno ve que esto es como la gran excusa. Es la excusa para en realidad impactar en mucha otra gente. Pero partimos de la base del tema autismo y condiciones relacionadas al tema del autismo. ¿Cómo nos contactan? Hoy por hoy, a ver, nosotros tenemos casi 6 años de existencia en Panacea, ¿sí? Que es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Y tenemos, bueno, nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen condiciones del espectro autista y de sus familias. Esa es nuestra misión. Y nuestra visión, o sea, ¿cuándo dejamos de existir nosotros? ¿Cuándo vamos a dejar de existir? Es cuando haya una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad. ¿Sí? Recién comentabas algo que la verdad que a mí también me emocionó mucho, que viste subir a un chiquito con silla de ruedas en el colectivo. Era un joven adulto, me asombró mucho porque uno no ve frecuente, y yo siempre me pregunto, viste, cuando subo a los colectivos y veo los lugares donde están donde están los lugares para la silla de ruedas, viste que hay 2, yo digo, mira, en todos estos años que viajé en colectivo, jamás vi a entrar una silla de ruedas con alguien adentro y que use el lugar eso. Y vos podés creer que hoy... Genial. Veo cómo baja, además se había largado a llover, cómo baja el colectivo, porque además hasta pensaba siempre, ¿cómo hace para bajar el colectivo? Tiene como un... sí. La verdad, claro, porque baja, porque para subir una silla de ruedas no es tan fácil. Entró y yo dije, bueno,
¿Viste? Bueno, en otros países del mundo es eso increíble, ¿no? Pero bueno, acá no lo veíamos. Pero acá, en Argentina era difícil. Muchas barreras todavía. Sí. Y esto es lo que, a ver, son las barreras que obstaculizan la plena participación y la inclusión de gente con discapacidad en Argentina. Y es el gran problema que tenemos. Y desde tu experiencia, estos niños que ya, bueno, hace 6 años que están ustedes, quiere decir que son niños que ya deben tener 14, 15 años, algunos de ellos o más, ¿no? O adultos. ¿Cómo se integran en la sociedad? ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que hacen ustedes por esto? Nosotros, mirá, depende del contexto donde se mueva la persona. O sea, el grado de inclusión de una persona depende de su contexto, no depende de sus características individuales. Depende de las características individuales porque esas características individuales generan prejuicios en otras personas. Pero lo que genera o no inclusión es la actitud de la gente que está alrededor de esa persona con discapacidad. Claro. O sea, cuán incluido o no está. No depende de las características individuales de la persona, depende de la actitud inclusiva de un director de colegio que te diga, vení, vos acá sí podés estar. Y no, mira, vos porque tenés autismo acá no podés estar. No esa toma de decisión... Eso, claro. Está bien, pero vos tenés un directivo de un colegio donde está decidiendo si ese chico con ese diagnóstico, si entra o no entra al colegio. La inclusión o no inclusión de ese niño dentro del colegio está dependiendo de lo que este adulto está creyendo y está haciendo. Entonces, ¿en qué ejes? Nada, nosotros trabajamos mucho en 4 ejes. Una es toma de conciencia. Toma de conciencia porque en la medida en que uno registra y es consciente de lo que piensa y de lo que cree, vos podés transformar la realidad. Seguro. La podés transformar. Lo primero que requiere eso es que la gente transforma lo que cree, lo que piensa. O sea, es que hace unos años yo tuve que, por un problema de uno de mis hijos que vivía en Estados Unidos, tuve que ir a ayudarlo por una operación seria que él tuvo. Entonces tenía la primera etapa donde cuando él tenía que ir a trabajar le permitían trabajar 2 o 3 horas, al cual yo manejaba el coche, lo llevaba, lo dejaba en el trabajo, me sentaba en un café de marcas conocidas, que no voy a decir el café, muy tempranito, a las 8 de la mañana, y esperaba 2 o 3 horas para ir a buscarlo de vuelta porque no le permitían manejar. Esto habrá sido más o menos una semana o 15 días. Y esta cafetería donde yo iba era muy interesante porque yo llegaba y a los 10 minutos venía un transporte con unos 6 o 7 chicos con síndrome de Down que limpiaban, ordenaban la cafetería, doblaban las servilletas y armaban toda y después los venían a buscar y los llevaban a otra cafetería, ¿no? Pero a lo que voy es la belleza que estos chicos mostraban en ese momento por la felicidad que tenían trabajando, no paraban de sonreír, ¿no? Uno se sentía gratificado y enamorado de una situación que decía, ¿por qué no se puede hacer en todos lados esto, ¿no? Con otras patologías también. Que a eso uno apunta. Qué maravilla, qué maravilla, o sea, de verdad. Esta gente lo habrá hecho, no sé, será marketing, será lo que sea, no importa. Pero lo que yo captaba en ese momento fue una cosa bellísima, realmente hermosísima, porque se sentían seres humanos. Totalmente. ¿No? Y la familia también, supongo yo. Hoy hay un renovado interés, viste, de las empresas en incluir personas con discapacidad. Digo, obviamente hay una parte que tiene que ver con el marketing, que obviamente quedas bien ante la sociedad si estás... Seguro. Pero la verdad es que lo que se está empezando a dar cuenta la gente no es solo una cuestión de marketing, que quedas bien y estás haciendo lo que es correcto. Es que hace bien hacer bien. Te aporta mucho, primero, la cultura interna de tu empresa, y hay habilidades que tienen personas, bueno, depende, o sea, con la discapacidad que sea, que son gente que no vas a encontrar en el rubro de personas sin discapacidad. Digo, ahora, por ejemplo, las empresas hoy sufren con los millennials, porque los millennials se van cada 2 por 3 y cambian de trabajo, y que eso es un problema que tienen. Ahora, tener a alguien que es fiel y que se puede quedar trabajando con vos durante 30 años, ¿vos crees que eso no es un activo hoy que están buscando las empresas? Seguro. Bueno, si hay algo, por ejemplo, con el ejemplo de adultos dentro del espectro autista, cuando encuentran una cosa que les gusta y hacen bien,
¿Y qué es lo que, desde qué lugar mira, por ejemplo, un ejecutivo para no tomar a una persona porque no se los chequea? Prejuicio. Nada Miedo. más. O sea, el prejuicio, desconocimiento. Me imagino que si alguien que tengo enfrente, imagínate a alguien de recursos humanos, ¿no? Y tengo sentado enfrente a alguien que me dijeron que tiene esquizofrenia. ¿Qué pienso yo sobre la esquizofrenia? Pienso que, vi una película el otro día que un esquizofrénico agarraba y mataba, no sé, o sea, está bien, pero esas cosas que vos estás pensando claro, operan en, y mirá, la verdad que acá personas con esquizofrenia no es lo ideal, claro, ¿ok? Pero toda esa decisión, y esto impacta en la vida de la gente, claro, opera según lo que tus prejuicios. Alexia, ya para redondear un poquito, contanos cómo trabajás con el grupo familiar para contenerlo cuando entra un paciente nuevo en la institución. Mira, nosotros trabajamos básicamente empoderando a los padres. Esta es nuestra misión. Y para empoderar a alguien, primero tenés que, tratar de que modifique un poquito su visión de las cosas, ¿sí? O sea, que pueda ver las cosas positivas, así como uno marca siempre las cosas que no funcionan, que puedan empezar a ver las fortalezas, por ejemplo, ¿no? Y que puedan tener una visión más optimista sobre las cosas. Todo que tiene que ver con transformación en la manera de pensar, ¿no? Punto número 2 es la información. Digo, para que alguien pueda tomar decisiones y sentir que hace algo útil y que impacta la vida de un hijo, a quien generalmente aman, necesitan información. Entonces necesitan conocer bien cuál es ese perfil individual que tiene su hijo y necesitan conocer las herramientas para poder ayudarlo, claro. Exactamente, para poder ayudarlo y los apoyos que su hijo necesita. Cuando vos le das a un papá, a una mamá, las herramientas y las estrategias, ¿sí? Y la información sobre los apoyos que necesita su hijo y cómo usarlas, automáticamente esa persona, como con todo aprendizaje, las toma, las pone en práctica, ve los efectos, claro, porque eso es lo que es muy poderoso es cuando vos practicás. Yo siempre digo, o sea, no es lo mismo aprender algo cuando lo haces que cuando lo escuchás o cuando lo lees, que es totalmente distinto. Leer algo, generalmente te lo olvidás a la semana que viene. No tocamos un punto muy importante, pero como ya en los últimos programas tuvimos tanta gente con alimentación, no quise tocarlo contigo, pero lo ven ustedes, ¿no? También el cambio de alimentación en forma radical. Nosotros hemos visto muchas cosas. Imagínate que con tener experiencia y haber visto como muchas familias, vemos que la gente prueba absolutamente de todo. Vemos efectos también en toda su variedad, o sea, gente que prueba algunos abordajes y les recontrafunciona, gente que prueba los mismos abordajes y capaz no les funcionó demasiado. O sea, la variedad realmente es, es parte de la práctica diaria. Tenés un minuto para dejar un mensaje, a ver. Y el mensaje es esto, yo creo que cuando uno empieza hacerse consciente de lo que uno cree y puede modificar lo que uno cree, desprenderse de prejuicios, ¿sí? Y aprender una actitud inclusiva y muy respetuosa de lo diverso, yo creo que le transformás la vida necesariamente a muchas personas sin demasiado esfuerzo y te transformás la vida a vos mismo. Gracias por este mensaje de amor que nos dejas a todos y a tus pacientes especialmente y a los familiares de tus pacientes. Gracias. Te agradezco, Lucía, por la oportunidad de compartir con vos esta charla. ¿Sí?